Adelante, hermano. Gracias. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias primeramente por este nuevo día de vida que nos das, Señor, por tus bendiciones grandes y pequeñas, por tu cuidado, Señor, en todo. Gracias, Señor, por estar unidos en este bello grupo, Padre Santo, para aprender más y más de las enseñanzas de nuestro apreciado Pastor Domingo, Padre Santo. Que tú lo sigas bendiciendo en todo, Señor, en esta enseñanza que es tan edificante para nosotros. Yo te pido que bendigas a todas las personas que están unidas en Zoom y también las que están por venir, Señor. Yo te doy gracias nuevamente, Señor, por este día. Te pedimos por esta noche que nos des un descanso, perdona nuestros pecados, Señor. En todo, si hemos hecho algo, hemos dicho, Señor, o hemos pensado, perdónanos, Señor. Y ahora, Padre, yo te pido que nos guíes en este estudio, que seamos oidores, que le aprendamos más y más de cada día de la escritura y la enseñanza de nuestro Pastor Domingo. Quédate con nosotros el resto de esta hora o 2 horas. Bendícenos, Señor, y que aprendemos cada vez más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Pues esta noche vamos a estudiar qué aprendemos de la iglesia de Antioquía. La semana pasada veíamos un poquito de la historia, el desarrollo de esta iglesia. Hoy, ¿qué aprendemos nosotros de la iglesia de Antioquía? Hechos, capítulo 11, versículos desde el 19 hasta el 30. Así como una persona llega a madurar emocional o espiritualmente, esto mismo pasa con una iglesia, hermano. La iglesia crece, la iglesia madura. Y al hablar de esto, nos estamos refiriendo a la iglesia de Antioquía en su proceso de estructura y de desarrollo. La iglesia de Jerusalén, sabemos que era la iglesia principal, tenía a los apóstoles, tenía ancianos, tenía líderes bien capacitados, bien maduros espiritualmente. Sin embargo, ellos tenían una desventaja con respecto a Antioquía. ¿Y cuál era la desventaja? Era la tradición judía. Esa tradición era demasiado fuerte en Israel y esto se mantenía aún entre los seguidores de Cristo, como ya nosotros hemos estudiado acerca de la circuncisión o los judaizantes, como en ocasiones se les llegó a llamar. Jesús había mandado claramente a sus seguidores que predicaran el evangelio ¿dónde? En todas las naciones. También Jesús había dicho que sus seguidores le serían testigos de él. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, hay cosas que son claras, pero muchas veces nosotros no la vemos. No sé si a alguien que escuche le ha sucedido que anda buscando algo y está frente así. Una persona a veces con los lentes puestos puede estarlo buscando. Una persona a veces hablando buen rato con su teléfono, de repente piensa, ¿dónde está mi teléfono? Es decir, a veces estamos como tan absortos, tan concentrados en algo que no nos damos cuenta de otras cosas que son evidentes. Y esto es algo que lo vemos aquí. Jesús había dicho a sus seguidores que debían predicar el evangelio en todas partes. Luego les había dicho que ellos iban a ser testigos de él en todas las partes del mundo. Ahora, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Se encerraron en Jerusalén. Es verdad que predicaron el evangelio, es verdad que llenaron a Jerusalén
por todas partes de la predicación del evangelio. Es verdad que miles de personas conocieron al Señor a través de la predicación de ellos. Ahora, se concentraron en Jerusalén. Ese no era el mandato. El mandato decía que le iban a ser testigos al Señor en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se concentraron en la ciudad de Jerusalén y ustedes saben lo que pasó porque ya lo estudiamos, ¿verdad? Estaban allí en Jerusalén, no salían de allí y desató una gran persecución. ¿Qué pasó ahora? Los creyentes tuvieron que salir huyendo a diferentes lugares. Note la diferencia entre un cristiano falso y un cristiano verdadero. Un cristiano falso, si lo persiguen, se olvidó Cristo inmediatamente. Renuncian a Cristo. Un cristiano verdadero, en medio de las dificultades, se mantiene firme, sirviendo al Señor. Estos hermanos, en medio de la persecución, tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, llegaron a diferentes lugares. ¿Y qué pasó? Donde quiera que iban, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio de Cristo. Ahora, noten esto, y esto es una parte que es como llamativo y hasta un poquito curioso, porque si bien ellos salieron de Jerusalén, se fueron a otras partes e iban por todo lugar predicando el evangelio, pero vamos a ver a quiénes le predicaban, porque esto es interesante, hasta dónde muchas veces las tradiciones y estas cosas son difíciles de uno como quitársela de encima. Así que vamos a comenzar leyendo y quisiera que alguien se lea el verso 19, Hechos 11:19, para que veamos esta gente que fueron perseguidos, a quiénes le predicaban. Hechos 11, capítulo, versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Así, hermanos, que salieron huyendo y ahora fueron a diferentes lugares. Parecía como que lo que Jesús les había dicho de compartir el evangelio en diferentes lugares, cualquiera diría, no, ahora lo están cumpliendo, pero lo estaban cumpliendo parcializado. En lo que Jesús les dijo a ellos, en ningún momento fue, ustedes tienen que ir por todo el mundo y predicarles a todos los judíos el evangelio. Jesús dijo, vayan a todas las naciones y háganlas discípulos. Así que, hermanos, sería que ellos no entendieron lo que el Señor les había dicho. ¿Qué piensan ustedes? ¿No entenderían? Yo pienso que algunos tal vez, pero como que la tradición era lo que autorizaba a ellos de no juntarse con los que no fueran judíos. Era demasiado fuerte la tradición. Sí, yo también pienso que de verdad que es hasta ahorita. A los judíos es difícil que entiendan y no, entonces seguro, porque yo pienso por mí misma, pues conozco a algunos judíos, bueno, sí, saben que soy cristiana, que vengo a la iglesia, pero realmente de ahí lo único que me han escuchado es que siempre yo les digo, para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento es importante. Eso les gusta. Entonces sí es muy difícil a un judío, a un musulmán, que podamos, que nos dé tiempo y se abra a escuchar a un cristiano. Es muy fuerte la tradición, hermanos, la correcta interpretación
de lo que Dios dice es vital para poder obedecer lo que Dios manda, ¿eh? Si nosotros escuchamos algo y no lo interpretamos correctamente, es imposible que podamos cumplir con eso que se nos manda a hacer. Entonces, es el problema que nosotros vemos entre ellos. No interpretaron correctamente lo que Jesús les había dicho. Entenderían si oyeron, entendieron de la predicación en todas partes, sí, pero no interpretaron correctamente, y por esta razón, donde quiera que llegan, en todos los lugares, dicen, bueno, vamos a ver los judíos que aquí y a ellos les vamos a predicar la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿qué había pasado con los judíos y el evangelio? Lo habían rechazado. Lo habían rechazado. No, esto no se trató de que tal vez algunos sí y otros no. El pueblo los rechazó. Los que creyeron en Jesús fueron unos cuantos miles nada más. Ahora, esta gente va por todas partes y bueno, no está malo insistir en compartir el evangelio, pero no interpretaron correctamente lo que Jesús les habló con toda claridad. Y cuando nosotros estudiamos los evangelios, vamos a hallar allí muchas evidencias de que Jesús estaba hablando de gente que no eran judíos y que el Señor los iba a hacer parte de su pueblo, parte de su iglesia. Esto está con toda claridad en los evangelios. Ahora, y esto es importante, hermano, porque a veces hay un grupo que está totalmente cerrado, pero en ese grupo puede aparecer alguien que se atreve a romper la tradición. Y esto es el punto interesante de lo que nosotros estamos estudiando esta noche. Un grupo se atrevió a romper la tradición y entendió a plenitud el mandato de Jesús. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a ver lo que nos dice el verso 20 de esta cita, Hechos 11:20. ¿Alguien quiere leer? Amén. Carmen. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Jesús. Noten, hermanos, acá, hubo un grupo que entendió, que se atrevió. ¿Y qué hizo? Le habló a los que no eran judíos. Comenzaron a predicar el evangelio a aquellos que no eran judíos. Y la verdad, hermano, miren que dice la palabra de Dios que una gran cantidad de personas creyó en el Señor. Es como si hubiese estado una siembra lista solo para recoger. Pensemos en un campo sembrado y cuando alguien llega están los frutos listos solo para recogerlos. Así estaba aquella población. Y cuando recibió el evangelio, aceptó a Cristo y los gentiles comenzaron aquí a recibir al Señor. Y de aquí es que se funda la iglesia de Antioquía, hermano. Ese es el origen, esa es la base de la iglesia de Antioquía. Ahora, aquí estamos viendo algo y es, primero, estos hermanos de Antioquía eran judíos, judíos, pero que se atrevieron a romper la tradición y comenzaron a predicar y muchas vidas gentiles comenzaron a salvarse. Entonces, estamos viendo esto, la apertura para que el evangelio sea predicado a aquellos que no son judíos, para que se salven, por un lado. Y por otro lado, estamos viendo la ruptura para que la iglesia
no estuviera sujeta al judaísmo, porque a pesar de Pedro, en este caso, no Pablo, Pedro, Juan, los grandes apóstoles, siervos del Señor, consagrados a Cristo, sin embargo, ellos estaban como sujetando la iglesia a las tradiciones judías. ¿Y qué vemos ahora? Un rompimiento donde ya se está produciendo lo que Jesús estaba enseñando. Recuérdense que la iglesia no podía estar bajo la sombra del judaísmo, sino que la iglesia tiene que estar bajo el poder de Cristo, porque Él lo dijo claro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Él. Entonces, nosotros podemos por esto ver que en Antioquía se produce un fenómeno que es lo que va a marcar a partir de ese momento el resto de lo que ha sido la historia de la iglesia de Cristo. Imaginémonos que todavía en este tiempo solo se le predicara a judíos. Es decir, diríamos nosotros, la actitud de los judíos acerca del evangelio de Cristo, diríamos que no sería un fracaso, porque Dios no fracasa, pero esa obra estaría incompleta en todos los sentidos. De todas las maneras estaría incompleta. De Antioquía aprendemos varias cosas, y yo voy a señalar 5 en el tiempo que nos queda de este estudio bíblico. Así que ya hemos visto la historia, ya entendemos lo que pasó, lo que sucedió. Ahora, vamos a ver 5 cosas, no son las únicas. Yo puse estas acá por tiempo y por analizarlas, pero pueden haber otras que nosotros aprendamos de Antioquía. Así que lo primero es que aprendemos que hay que atreverse a hacer las cosas para que se produzcan cambios. Hay que atreverse a hacer las cosas para que se produzcan cambios. Si alguien no se atreve, estoy pensando en este momento en Cristóbal Colón. Ustedes saben que en ese tiempo se creía que la tierra era cuadrada, así como una mesa de esa que ustedes están sentados, y que si alguien llegaba al límite caía por un precipicio. Bueno, eso era lo que se pensaba, que la tierra era cuadrada. Pero Colón se atrevió a desafiar esto, a romper con ese marco de tradición y con todas estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que tenemos que llegó a otro lugar donde no se pensaba que era posible, y finalmente para nadie es un secreto que la tierra es ovalada, que no es cuadrada. Alguien tuvo que atreverse. Entonces, acá, en el caso que estamos viendo de la iglesia de Cristo, alguien tuvo que atreverse a romper con las tradiciones para que se produjera un cambio. Y vamos a ver los versículos 21 y 22. Vamos a ver lo que nos dice. Hermana Anabel. Gracias. Versículo 21 y 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Noten, hermanos, lo que pasó allí. Dice, no solo, porque cualquiera diría, bueno, predicaron y la gente aceptó a Cristo, pero mire lo que dice, que la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, que lo que ellos estaban haciendo no fue sencillamente
una motivación propia de ellos, sino que fue del Señor. Ahora, recuerden algo, Dios no nos obliga a nosotros a hacer las cosas. El Señor les había enseñado a ellos que debían predicar, y hay tantas evidencias y tantas cosas en el Nuevo Testamento acerca de esto. Sin embargo, ellos tenían que atreverse a hacerlo. Entonces, hermanos, aquí adicionamos un detalle a este aprendizaje, y es que el mandato de Dios debe ser practicado. A veces, y esto es lo peor que puede haber, es que un cristiano sabe lo que tiene que hacer, sabe lo correcto, pero no lo hace. Esta gente, este grupo, no solo entendió lo que había que hacer, sino que comenzó a hacerlo. Empezó a practicarlo. Así que para nosotros servir a Dios, necesitamos conocimiento para entender lo que hay que hacer y obediencia para hacerlo. Así que conocimiento y obediencia son los elementos que lo llevan a uno a poder hacer la voluntad de Dios. Así que, hermano, lo primero que aprendemos, vamos a ver, ¿qué es lo primero que aprendemos de Antioquía? Que hay que atreverse. Si no nos atrevemos, y esto nosotros lo vemos en nuestra vida práctica. ¿Cuántos de nosotros un día nos atrevimos a iniciar un trabajo que no teníamos mucha idea? Y nos atrevimos. ¿Cuántos de nosotros nos atrevimos quizá a mudarnos de un lugar a otro, de un país a otro, y uno sin saber exactamente cómo iban a venir las cosas, pero nos atrevimos? Y cuántas cosas el ser humano tiene que tomar una iniciativa para que ocurran. En el plano espiritual también las cosas tienen que ser así. Así que, hermanos, hay que atreverse. Es lo primero, Esta iglesia, ¿por qué esta iglesia existió? Porque hubo un grupo que se atrevió a predicar el evangelio a quienes, a los que no eran judíos. Si ellos hubieran continuado con el pensamiento que tenían, no se habría fundado esta iglesia. No habría existido esta iglesia. Sí, estoy recordando, nosotros que llegamos de Cali a un colegio evangélico, pero yo no sabía. Y el rector estuvo 8 meses, todos los viernes les daba a mis hijas una invitación. Y no sé, por eso yo creo, cuando aquí dice, el del poder del Señor estaba con ellos. Y yo sé que Dios me puso un viernes que me entregaron la tarjetica. Les dije, el domingo vamos a irnos a la iglesia, a aceptarnos. No dije iglesia porque ahí no decía, sino invitación a un estudio bíblico. El domingo nos vamos, porque qué vergüenza cómo nos abrieron las puertas para estudiar primaria y secundaria. Y esa invitación, y yo 8 meses y nunca le paré bolas. Y el domingo nos vamos. Y nos fuimos y hasta hoy. Pero miren la insistencia en ese testimonio. Sí. Estuvieron ellos 8 meses. 8 meses. Mandando la invitación y no hubo respuesta, pero sí. Ese día, ahí llegó la respuesta, hermano. Tenemos que atrevernos, Hay que tomar una iniciativa para que cumplamos con lo que Dios nos manda. Segunda cosa que aprendemos. Que se necesitan personas como Bernabé. Así que es lo segundo. Necesitamos personas como Bernabé que estén dispuestas a aceptar la voluntad de Dios. Así que necesitamos personas como Bernabé que estén dispuestas a aceptar la voluntad de Dios
aunque choquen con sus paradigmas. Así que aquí está el otro aspecto, hermanos. Necesitamos personas que estén dispuestas a aceptar la voluntad de Dios, aunque choquen con su paradigma, con sus tradiciones, con sus preferencias. Paradigma es un esquema formal que una persona se hace en la vida. Y vamos a ver lo que pasó. Ya vimos en el verso 22 que la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé allá con ellos. Bernabé era un judío, era una persona que, como los demás judíos, guardaban las leyes de Moisés. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 23. ¿Puedo leer? Ok. Sí, puedo leer. Sí. Sí. Lee. Bien. 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Ven, hermano, Bernabé no llega allí como este que llega sospechoso. Este que llega, déjame supervisar bien, porque esto no me parece bien. Él fue con un corazón abierto. Para que Dios se glorifique en nosotros, debemos tener esa actitud. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, para poder cumplir con lo que tú desees. Hermano, qué hermoso es cuando aparece una persona perdón, dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, aunque esto choque con sus tradiciones, con su cultura, con esto que mencioné, sus paradigmas, que son los esquemas formales, que, bueno, que es lo que le da forma al ser humano. Así que hallamos esto y necesitamos ese tipo de personas hoy, hermanos, que vayan un poquito más allá, porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados a algo que pensamos que más adelante no hay nada, porque estamos tan acostumbrados y Dios siempre va a tener un propósito, bueno, en su plan, en el orden de Él, pero que va a ir más allá de nuestras expectativas. Dios no se va a limitar a las expectativas nuestras, sino que Él va a llevar a cabo su propósito y nosotros debemos de estar sujetos a ese propósito del Señor. Ahora, miren, hay tres características que yo quiero que ustedes le identifiquen que son necesarias para romper un paradigma. Ya dije que un paradigma es un esquema formal, lo que una persona aprende, que forma parte de su vida. Y vamos a ver, quiero que alguien se lea el verso 24 y quiero que ustedes puedan identificar aquí tres características que son vitales, imprescindibles para que se pueda romper un paradigma en la vida de una persona. Vamos a ver. Verso 24, que alguien lo lea, por favor. Los hermanos de Zoom están calladitos. Quiero verlos participando, leyendo. Ya. ¿Alguien de Zoom? Sí, muy bien. Sí, la hermana Rubiela. Voy a hablar ahora sí. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermana Rubiela, usted que leyó, vamos a ver, ¿puede identificar las tres características que se necesitan para romper un paradigma? Estaba lleno del Espíritu Santo, tenía fe,
confiaba en que el Señor iba a hacer la obra y no se basó en lo que la tradición que él traía, sino que rompió esa barrera y pudo compartir la palabra, porque esa era la misión que el Señor le había enviado. Pienso yo. Tres elementos. La hermana Rubiela mencionó dos. Espíritu Santo, ¿Eh? la fe y una gran multitud Vamos a ver. fue agregada al Señor. Fue Dice, era un varón. un varón bueno. ¿Qué es esto? Una persona amable, No, una persona afable. Ustedes saben que hay gente que son difíciles, ¿eh? Hay gente que son difíciles en el trato. Hay personas que usted puede tratar de, usted le dice, venga, que lo voy a sentar. ¿Quién le dijo a usted que yo me quiero sentar? Usted le dice, pues quédese de pie. No, ahora me quiero sentar. O sea, hay gente, y esto es diciendo una broma, ¿verdad? Pero hay gente que son difíciles y aún aparecerán cristianos difíciles. Aparecen tristemente, parecen difíciles. En idioma dominicano, esto se le llama, hay gente que son malos de bañar. Esa es una frase dominicana, ese es malo de bañar, o sea, que no es tan fácil. perdón. Y- Podría llamarse, era un varón bueno, era un varón humilde. Ujú, exacto, por esa actitud de humildad que es parte de una persona buena, ser humilde. Y ahí dice varón bueno, pero dice varón porque está hablando de Bernabé. Esto aplica para las damas también, obviamente, ¿no? Seguro. Una persona buena. Exacto, como dice el hermano Antonio, está hablando aquí de Bernabé y por eso menciona varón, pero puede ser mujer, una persona, una varona, dice la hermana Carmen, y una mujer buena, una mujer llena del espíritu y llena de fe. Tres elementos que van a ayudar en la vida de un cristiano para que rompa esas tradiciones. A veces, hermanos, las tradiciones, aún en la vida de un cristiano, son más fuertes que la palabra de Dios. No porque la tradición sea más fuerte que la palabra, me refiero a la vida de la persona. Lo que una persona muchas veces quiere sostener pareciera como si en su vida fuese más fuerte que la palabra de Dios. Así que ya estamos viendo y estamos aprendiendo esta noche que se necesitan tres cosas para que una persona pueda romper paradigma en su vida. Ser bondadoso, tener una actitud humilde, una persona buena, una persona llena del Espíritu Santo y llena de fe en Dios. Amén. Tercero, aquella iglesia se había fundado fruto de la huida de creyentes. Bueno, el concepto para los que están anotando lo voy a decir al final, pero voy a seguir explicando. Esa iglesia de Antioquía se había fundado como fruto de la huida de los creyentes de Jerusalén. Así que estos hermanos que eran el liderazgo de aquella iglesia, porque recuérdense, ellos le están predicando a los que no son judíos y los que no son judíos están aceptando el evangelio, pero ellos eran los líderes de aquella iglesia. Los judíos eran los líderes, los judíos que ya habían roto aquellos paradigmas del judaísmo. Ahora, ¿por qué salieron ellos huyendo de Jerusalén? La persecución. Muy bien. ¿Y quién fue la cabeza de aquella persecución? Pablo, Saulo, ¿verdad? Ahora, miren hermanos, ahora vamos a ver lo que pasa. Y luego voy a dar el tercer concepto acerca de qué aprendemos de la iglesia de Antioquía. Vamos a ver los versos 25 y 26. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Puedo?
A ver si quería. Ah, ya. Yo tengo una versión que no. Vamos a ver. No importa, adelante, hermana Betsy. 25. ¿Cuál dijo? 25 y 26. Ok, verso 25. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. 26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Entonces, hermanos, miren, ahora Bernabé sale ¿para dónde? Para Tarso. ¿A buscar a quién? A Saulo, el que había provocado la persecución, que había hecho que esos hermanos salieran corriendo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta iglesia? ¿Qué hace esta iglesia? ¿Recibe a Saulo o no? Y miren lo que dice aquí. Trabajaron juntos. Miren lo que dice aquí. Que recibieron enseñanza de Saulo. Ya habían pasado algún tiempo. Cuando esto sucedió, ya había pasado algún tiempo, hermano. Ya Saulo estaba madurando un poquito en el conocimiento, y entre los maestros que comenzaron a enseñar a los nuevos en aquella iglesia, ¿quién estaba? Saulo. Miren lo que dice el verso 26. Y enseñaron a mucha gente. ¿Quiénes? Saulo y Bernabé. Bernabé busca a Saulo, lo lleva, se congregaron allí durante un año. ¿Y quién es uno de los maestros de aquella iglesia? Saulo. Ahora, aquí está el tercer concepto, hermanos, de aprender de la iglesia de Antioquía, y es que estos hermanos, aprendemos de ellos la madurez espiritual y el perdón, porque tienen que perdonar a Saulo para poder recibirlo. Tienen que perdonar. Así que esto refleja la madurez espiritual y la actitud de perdón que ellos necesitaron para recibir a Saulo como maestro. Imagínense que en aquel grupo habían judíos que no eran maestros, eran parte de los que evangelizaban, pero no eran líderes. Ahora ellos aceptan a alguien que va a tener una posición de liderazgo que les había hecho daño y que para ellos en el pasado no había sido la mejor persona. Entonces, ¿qué refleja esto? Madurez. Mano, el cristiano debe buscar madurar, porque la madurez espiritual nos va a ayudar a nosotros a pasar por alto una serie de cosas que un cristiano inmaduro no va a pasar por alto. El cristiano inmaduro va a tener cierta característica. El cristiano inmaduro va a reaccionar ante cualquier cosa, en lo que sea. Usted, qué sé yo, pensemos que y es solo un ejemplo lo que voy a decir. Un cristiano inmaduro le gusta el zapato negro. Y alguien en la iglesia dice, no, porque la gente que le gusta el zapato negro tiene mal gusto. Y ese cristiano dice, yo me voy de aquí. Miren, me ofendieron. Miren lo que han dicho. Eso lo dijeron por mí. Una actitud de inmadurez completa y total. El cristiano tiene que madurar. Aprendemos de Antioquía la madurez, porque si estos hermanos no hubieran madurado, cuando este hombre llega a enseñarles, ¿por qué? Porque Saulo fue llevado por Bernabé, pero él no llegó. Bueno, él llegó, desde luego, llegó a aprender, llegó a capacitarse, porque de esa iglesia es de donde él más tarde sale al ministerio. Así que, aparte de ese año
que se congregaron. Él estuvo allí unos años más y ya habían pasado algunos años de Saulo en el camino del Señor, pero no era una figura conocida en el campo cristiano. Sí, lo habían conocido como perseguidor, pero aceptarlo como maestro, ya aquello era algo totalmente diferente. Así que aprendemos que es necesario madurar para poder perdonar, para poder salir hacia adelante, para dejar atrás muchas cosas que el cristiano tiene que dejar atrás. Cuarta cosa que aprendemos: en aquella iglesia había discernimiento de espíritu, y tomen el concepto así como en aquella iglesia había discernimiento de espíritu. Vamos a ver lo que nos dicen los versos 27 y 28. ¿Puedo leer? Ya. 11:27 dice: por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. El 28 dice: uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Hermanos, noten esto: había discernimiento de espíritu. ¿Qué es esto, discernimiento de espíritu? Es poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque noten que dice que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, llegaron por allá, y uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender, dice por el Espíritu, que vendía una gran hambre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder diferenciar entre lo que una persona dice y lo que es una revelación de Dios? Para esto, ¿qué se necesita? Discernimiento de espíritu. Poder discernir qué espíritu, qué motivación es la que hay. Entonces, una iglesia con discernimiento de espíritu es una iglesia que va a avanzar. ¿Por qué? Porque si llegaron esta gente que estaban llenos de Dios, y si llega alguien falso, ¿lo van a identificar? Lo van a identificar. Saben ya diferenciar entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Así que esta es la cuarta característica. Y yo pregunto, ¿necesita un cristiano pedirle a Dios que le dé discernimiento de espíritu? Eso nos ayuda mucho. No a poder saber todo lo que otro piensa, porque ese no es el propósito, pero sí observar y comenzar a analizar y decir, bueno, esa persona como que no parece, déjame observarla bien, y ese discernimiento de espíritu le ayuda a la persona. Ahora, el discernimiento de espíritu también requiere prudencia, el cristiano debe ser prudente, hermano. El cristiano no puede partir a la ligera, a la primera reacción, lo primero que le llega a la mente. Yo estoy viendo esto y yo creo que esa persona no es buena, y de una vez ante ese análisis reaccionar, porque el discernimiento de espíritu no es que una persona pueda determinar todo lo que se le antoje, que el Espíritu Santo en determinado momento le va a permitir conocer a fondo algo. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el propósito de Dios. Así que supieron que el mensaje de este profeta venía de Dios, ¿ven? Y ciertamente se cumplió, porque cuando nosotros leemos este versículo 28 decimos, sí, pero era fácil porque dice que se cumplió en tiempo de Claudio. Pero eso fue mucho después. El tiempo de Claudio fue mucho después, hermano. Así que Claudio es el que antecede a Nerón en el imperio. Y Nerón
que murió en el año 66, es el último de esa dinastía, lo que quiere decir que esto de Claudio, cuando se profetizó todavía, Pablo no había iniciado su ministerio. Estaríamos hablando probablemente tal vez por los años 45 aproximadamente de nuestra era, que todavía gobernaba Calígula en el Imperio Romano en ese tiempo, no Claudio, y se cumplió. O sea que lo que estamos viendo aquí es algo que Lucas lo escribió mucho tiempo después, pero que cuando se dijo, faltaba tiempo para cumplirse. ¿Cómo se pudo saber que esto era un mensaje de Dios? Por el discernimiento de espíritu. Y otro detalle que vamos a adicionar ahí, está en el verso 29. Ustedes saben qué decía aquella profecía de Agabo, ¿verdad? Que vendría una gran hambre. Vamos a ver otra característica que tenía la iglesia de Antioquía. Verso 29. A Judiela. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea. Ok, ustedes han estado muy calladitos y yo ahora quiero que hablen. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí en estos hermanos de Antioquía? Con lo que leemos en el verso 29. Generosidad, benevolencia, ayudaban. Bien ayudar a los que iban a tener casa de santo. Listos para la ayuda. Amén. ¿Cómo se le llama a eso? Misericordia, Compasión. compasión. Pero hay una palabra mayor para esto, hermano. Hay una palabra mayor que lo que ustedes han dicho está bien, está correcto, pero hay una palabra mayor. Creo que es El poder y el amor. el poder, amor, el amor, hermano, amor al prójimo. Es lo que nosotros vemos aquí, porque estos hermanos de Antioquía, ¿cómo se preocupan ellos por esta gente de Jerusalén? Y ustedes saben que en términos reales, si nosotros decimos, si estos hermanos de Antioquía hubiesen ido todos a Jerusalén de visita ya a la iglesia, todos estos gentiles, ¿qué se habría producido? ¿Qué ustedes creen que se habría producido? Vamos a ver, ¿qué piensan? Que todos estos gentiles estaban sin circuncidar, van allí, a aquella iglesia. No, había más judíos en vez de más cristianos. Pero los hermanos de Jerusalén, ¿qué habrían hecho con ellos? Le habían puesto un stop. No, espérense, a ustedes hay que circuncidarlo, a ustedes esto, porque eso era el legalismo que ellos tenían. Y a pesar de que estos hermanos de Antioquía sabían esas cosas, entendían esto, ¿qué vemos? Amor, porque ¿qué hacen? Noten, hermanos, aquí. Y esta es la parte que debe quedarse grabada en la mente, en el corazón de los cristianos, y es que debemos ser solidarios con los demás, hermanos. Cuando alguien sufre, debemos sufrir. Cuando alguien a veces sucede de esta manera, y es que tal vez una persona no se ha portado tan bien, pero necesita ayuda, y de repente aparece alguien que dice, no se lo merece. Hermano, no es por merecer. No es por merecer. Es que el amor no se produce porque una persona merezca, es porque el amor es así. La misericordia no es porque una persona se haya ganado, es porque sin merecerlo hay que hacerlo. Entonces, esa característica estamos viendo en estos hermanos. ¿Cuántas características maravillosas y positivas nosotros encontramos en esta iglesia de Antioquía? Por esto, la semana pasada
yo decía que esta iglesia era la iglesia modelo, una iglesia modelo, porque vamos a ver todas estas características. Alguien diría, pero los hermanos de Jerusalén se preocupaban los unos por los otros. Sí, pero se preocupaban por lo que eran como ellos, pero lo hacían bien, muy bien. Se preocupaban por lo que eran como ellos, pero esta gente de Antioquía se está preocupando por otros que están lejos, que ellos no conocen y que pensaban diferente a como ellos pensaban. Y por último, la quinta enseñanza que aprendemos es que en Antioquía se hacían las cosas manteniendo el orden del liderazgo establecido por Dios. Y vamos a ver ahora acá un principio interesante. Voy a repetirlo. Lo quinto que aprendemos es que en Antioquía se hacían las cosas manteniendo el orden del liderazgo establecido por Dios. Dios ha establecido un orden como Dios quiere que se hagan las cosas, hermano. Y ninguno de nosotros puede pasar por encima del orden que Él ha establecido, porque Dios siempre tiene la razón en lo que Él hace. Así que vamos a ver acá un detalle. Y está en el verso 30, que es el último verso. Y vamos a ver de ahí cómo nosotros compaginamos esto con lo que yo acabo de decir. Verso 30. Alguien, por favor, que lea el verso 30. Hermana Anabel. Hermanita. El verso 30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí estamos viendo algo. ¿Qué llevaban Bernabé y Saulo? ¿Qué era lo que llevaban? Dinero, ¿verdad? Claro. Llevaban dinero. Noten que en el verso 29 dice que cada uno, conforme a lo que tenía, los hermanos de Antioquía enviaron ofrenda de ayuda a estos hermanos. Ahora, noten acá un detalle interesante. Mandaron estas ofrendas ¿con quién? Bernabé y Saulo. Lo enviaron con ellos. Confiaron en Saulo, ¿verdad? Otra vez aquí. Vemos. Confiaron en este hombre. Ahora ya le están asignando responsabilidades. Ahora Saulo está nombrado para ser como si fuera representante de la iglesia de Antioquía, porque en representación de quién iba Saulo y Bernabé, de los hermanos de Antioquía. Así que estamos viendo esta característica. Ahora, aquí está la parte que compagina con el orden del liderazgo establecido. ¿A quienes le entregaron Saulo y Bernabé la ayuda que enviaban los hermanos de Antioquía? ¿Qué ven en el verso 30? A los ancianos. A los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Los de mayor edad? No necesariamente. No necesariamente por edad. La palabra anciano, aunque está relacionado con edad, pero en la Biblia se le va a crear un concepto que es lo mismo que obispo, que es lo mismo que pastor. Noten, hermanos, a los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ellos pudieron haber llegado y decir, bueno, ¿cuáles son los hermanos en necesidad? Mire, hermano, mire, no. Mantuvieron que el orden del liderazgo que Dios ha establecido en su palabra. Estaban los apóstoles eran los líderes, en este caso mayores, desde luego. En el Evangelio de Cristo no hay jerarquía. Esto de jerarquía hizo un daño al cristianismo, pero un daño terrible. Cuando comenzó aquel asunto en el siglo II de empezar a establecer cierta jerarquía, bueno, allí comenzó a dañarse todo eso y otras cosas más. Pero
lo que estamos viendo acá, cómo esta gente respeta el orden que Dios ha establecido. Dios es un Dios de orden y las cosas deben hacerse como el Señor lo ha dicho, como Él lo ha establecido. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué debemos aprender? A hacer las cosas en ese mismo orden. A querer hacer las cosas en el orden en que debe ser para así cumplir con la voluntad y con el propósito del Señor. Así que quisiera ver si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les parecen estos 5 puntos? Sí, quiero ver si hay alguna pregunta, porque yo tengo una pregunta ya para concluir. ¿Alguna pregunta, hermana? Bueno, no pregunta exactamente, pero en este último de la ofrenda que mandaron para los ancianos, tantos hermanos que se quejan, se quejan y están pendientes a dónde va la ofrenda, quién maneja la ofrenda. Y justo en Tampa con los misioneros que estuve, decíamos, tenemos que ofrendar porque Dios nos manda. Y el que recibe y distribuye, él tiene un compromiso con Dios. Nuestro compromiso no es saber dónde va, quién le dio, cuánto se recogió, qué pasó. Nuestro compromiso es entregarle al Señor en agradecimiento nuestra ofrenda. Y estar contentos de poder ofrendar y ya la persona, la iglesia, el hermano tiene que responder a Dios. Nosotros no somos dioses para estar detrás y apoyar y conversar qué hizo y cómo fue. Realmente sucede. Sí, sucede. Muy bien, hermana. El problema de eso lo tienen las personas que no quieren ser fieles a Dios. Ese es un pretexto para no ser fiel a Dios, porque dicen, bueno, yo no sé lo que se va a hacer. Bueno, pero usted no ha sido llamado a saber, ha sido llamado a ser fiel a Dios. Ahora, normalmente en todos los lugares, y si nosotros vemos el apóstol Pablo hablando en la primera carta a los Corintios, donde aparece un caso de una ofrenda que se enviaba, porque Pablo continuó con esto. Esto no terminó aquí. Más adelante Pablo continúa con esto. Dice que se daba un informe. Entonces, esta parte es la parte donde cualquier cristiano que esté en un lugar donde se pueda dar un informe de lo que se hace, pues ya está bien, está correcto, no debe haber ningún cuestionamiento, y lo único que tiene que hacer el cristiano es serle fiel a Dios. Amén. Serle fiel a Dios, ¿verdad? En cuanto a las cosas. Bueno, Antonio, usted iba a decir algo sobre eso. No, era una pregunta. ¿Por qué Bernabé buscó a Pablo? ¿Cuál fue la razón de él buscar a Pablo? Y porque deben haber otros líderes también. ¿Por qué Pablo? Hermano Antonio, esa es una pregunta que exactamente nadie puede responder. Y lo único que vemos es ahí la obra de Dios, porque Bernabé es el mentor de Pablo. Primero, cuando Pablo apareció, que dijo, yo soy cristiano, Cristo se encontró conmigo en el camino, quien lo llevó a los apóstoles, le dio entrada, le abrió la puerta, fue Bernabé. Ahora, Pablo tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque lo querían matar y se fue a Tarso y pasó un tiempo, pasaron años y Pablo allá. Y ahora, ¿qué hace Bernabé? Dice, pero Saulo está en Tarso, déjame llegar a Tarso a buscarlo para traerlo aquí, Antioquía, la obra de Dios. Yo pienso, pero no hay apoyo bíblico para eso. Mi sentimiento es que Dios puso en el corazón de Bernabé que fuera mentor para Pablo. Sí, ¿no? Es así. Y a la historia bíblica sucede que Pablo llega a ser una persona no más grande, porque esto no existe en el Evangelio, pero sí una persona que hizo más trabajo en la obra de Dios, mucho más que Bernabé. Es decir, superó a su maestro
si pudiéramos llamarlo así de esta manera. Lo que yo eso es un poco irónico, pero Pablo conocía a perfección la ley judía. Para uno hacer un cambio bien hecho, tiene que conocer lo que uno deja atrás y tiene que saber que hay más que hay que cambiar. Sí, Entonces, nadie mejor que Pablo. Siempre he dicho que nadie mejor que Pablo para esa tarea que se le encomendó, a pesar de que al inicio era todo lo opuesto, pero tenía las cualidades para ser el gran líder de la iglesia temprana, ¿no? sí. ¿Cómo Dios trató con Pablo para limpiar todo aquello? ¿Eh? Porque si hubo una persona legalista, si hubo una persona farisea de la ley, fue Pablo, ¿eh? Hasta tal punto que fue perseguidor. Yo lo comparo con los deportes, ¿no? Es como, pues uno tiene en el equipo adversario un gran jugador. Uno quisiera poderlo convertir y traerse para el equipo de uno, ¿no? Sí. Algo así fue lo que yo veo que Dios hizo. Pero recuerden, hermanos, que Dios guiará nuestros pasos a su voluntad. Y es lo que vemos en la actitud de Bernabé. Pero, hermanos, necesitamos Bernabé, ¿eh? Necesitamos gente así, que estén dispuestas a dar un paso más y ayudar a otros a conocer al Señor y a servir mejor al Señor. Así que, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario acerca de esto? Los hermanos de Zoom no tienen preguntas. Sí. Bueno, pues hemos terminado por hoy. La semana próxima vamos a comenzar a estudiar el capítulo 12 de los Hechos. Así que vamos a estudiar los primeros versículos. Creo que es desde el 1 hasta el 5. Déjenme decirle, pero es el 12. Sí, desde el 1 hasta el 5 estaremos estudiando la semana próxima. Así que vamos ahora a ver otra dimensión de lo que Dios estaba haciendo y lo que Él estaba permitiendo en la iglesia de Jerusalén. Así que lo dejamos aquí hasta ahora, por hoy.